Es para mí un honor presentar en primer lugar al maestro Jorge Vela, ya conocido por todos nosotros, conocido y reconocido médico michoacano, orgullosamente. Es médico del del Centro Médico Nacional La Raza, es profesor de posgrado, profesor de títulos y tesis y maestrías del Instituto Politécnico Nacional y es obviamente un experto conocedor nacional en relación al mieloma múltiple. Él viene a hablarnos en relación a la inmunología del mieloma múltiple. Buenos días a todos, gracias por madrugar. Les agradezco muchísimo su presencia y también al cuerpo directivo de nuestra agrupación por tomarnos en cuenta en este importante simposio. Les voy a hablar en media hora de la respuesta inmune en esta enfermedad en mieloma múltiple. Pero antes de entrar en tema, me he dado cuenta que en todo el país no se ha difundido este libro que costó mucho trabajo hacer y que tiene información nueva, relevante. Por ejemplo, el doctor Fonseca es autor de uno de sus capítulos, Rubén Niesmisky, casi todos los líderes mundiales en mieloma han escrito en este libro, así que ojalá y lo tuvieran, por ahí lo andan distribuyendo y si no, electrónicamente pueden acceder a él. La respuesta inmune así en general, ya siempre lo hemos dicho, el paciente con cáncer conserva alguna de sus células de la respuesta inmune que tienen propiedades antitumorales, pero en número bajo y con función defectuosa. En cambio, las células que normalmente son el freno de la respuesta inmune en cualquier individuo sano, los pacientes con cáncer las tienen incluso con función elevada, ya sea las células T reguladoras, las células supresoras derivadas de la serie mieloide, por ejemplo los macrófagos que están a un lado del tumor, los macrófagos asociados al tumor, y las células dendríticas que producen idolamino de aminasa. Entonces tienen la balanza totalmente opuesta a un individuo normal. Estas células que estaban a la derecha, linfocitos T, células NK, etcétera, nuestras defensas contra el cáncer, ¿cómo le hacen para destruir a una célula tumoral? Esto ha habido infinidad de ensayos in vitro, sobre todo in vitro, y ya se sabe y todos ustedes conocen que uno de los mecanismos más antiguos por los cuales el linfocito citotóxico destruye a una célula tumoral es formándole agujeros en su membrana por las famosas perforinas, monómeros que se dimerizan y por la acción del calcio, esto depende de calcio, se forma un polímero que es el hueco por donde la célula muere en un tipo de muerte llamado coloidosmótica. Se pierden líquidos y electrolitos y la célula muere. Pero el linfocito T y la célula NK y otros también tienen otras proteínas en sus vesículas secretoras. Por ejemplo, las granzimas. Granzimas hay, las más famosas son la A y la B, pero hay hasta la K, L, M, N, hay muchísimas granzimas, pero las que tienen propiedades más antitumorales son la A y la B. Vean, la granzima B puede penetrar por el mismo poro de la perforina hacia la célula tumoral, también puede hacerlo por medio de una vesícula endosómica o puede también hacerlo mediante un complejo de peso molecular alto unido a un carbohidrato como es la serglicina y penetrar por medio de un receptor especial si es que lo tiene la célula tumoral. Y una vez que está dentro, la granzima B induce apoptosis, sobre todo por la vía endógena, por la vía del mitocondrial, como todos ya ustedes conocen ese mecanismo, activando una serie de caspasas, 8, 9, 3, y produce la muerte celular. Y la granzima A tiene otro mecanismo muy interesante, también puede penetrar a la célula tumoral aprovechando el poro de la perforina, y una vez adentro, la granzima A puede formar otro poro en la membrana mitocondrial, se liberan especies reactivas de oxígeno, el potencial de membrana mitocondrial se altera directamente por el efecto de la granzima A, o bien el famoso complejo Z que está pegado afuera del núcleo en el retículo endoplásmico rugoso, cuando transloca el núcleo, la granzima A dentro del núcleo rompe este complejo Z y deja liberada una proteína importantísima
que se llama GADNM23 y esta rompe las hebras de ADN en ciertos sectores. Pero también los linfocitos T y NK tienen la granulicina, y la granulicina tiene dos mecanismos para destruir a una célula tumoral. Uno muy rápido, que es muy parecido a las perforinas. Vean aquí en verde, la granulicina forma también un poro, un dímero formando un poro, y hay alteración hidroelectrolítica en la célula tumoral. Este es muy rápido, pero también tiene un mecanismo lento de muerte celular, en donde la granulicina penetra la membrana, activa a la esfingomielinasa, y esta enzima hace que la esfingomielina se convierta en ceramida. Y conocemos bien que la ceramida es un potente inductor de apoptosis. Por ejemplo, en los linfocitos NKT, la alfa-galactosil ceramida es un inductor de la proliferación de las células NKT. En este caso, la pura ceramida activa la caspasa 10 y otra vez muerte celular por la vía mitocondrial. Y por último, aunque no son todos los mecanismos, si una célula tumoral expresa FAS, es decir, CD95, para los que tienen citómetro de flujo, pues el linfocito T y la NK principalmente tienen su ligando y esto activa la vía exógena de la apoptosis por las moléculas adaptadoras y lo que ustedes ya saben, activación de caspasas. De tal forma que estos son los principales, creo que se trabó, me da la que sigue por favor, son los principales mecanismos. El objetivo es que el linfocito o la célula citotóxica se ponga en contacto con la célula tumoral. Siempre debe haber contacto, el que haya contacto hasta en cáncer es importante. Cuando ustedes tienen a su novia o a su novio, si no hay contacto no pasa nada, ¿están de acuerdo? Pues aquí también sucede lo mismo. Vean estos sitios de sinapsis. Y allí es donde las vesículas, donde están contenidos los gránulos, se polarizan y luego se inyectan hacia la célula tumoral. Y en videomicroscopía, vean lo que sucede. Aquí en una célula NK tenemos el centro organizador de los microtúbulos. Aquí están los microtúbulos, por ahí viajan todas las vesículas que contienen los gránulos y las organelas también, para polarizarse y en el sitio de sinapsis inyectar el contenido de sus vesículas que ya revisamos y provocar apoptosis. En este video lo van a ver in vitro, todo esto es in vitro. Vean cómo lo fluorescente al inicio son las células antitumorales pero mezcladas con las neoplásicas. Esto está en cámara rápida obviamente y al final desaparece la fluorescencia, ya no hay células tumorales. Vean esta célula NK, sus dos estadios. La NK estadio 4, secretora de interferón gamma, antiviral, pero la que nos interesa es esta. La NK en estadio 5, la más madura, que expresa CD16, que como recuerdan es el receptor FC3 que regula la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Estas son las NK más antitumorales y como sabemos, estas células tienen receptores inhibidores y receptores activadores en verde. Son más los activadores, uno pensaría la NK siempre está activada porque por número predominan los activadores, pues sucede que los que están en rojo, que son los inhibidores, son más potentes, por eso la célula NK en ciertas condiciones debe estar inhibida, pero cuando predominan los verdes, ahí es cuando viene el fenómeno citotóxico y muchos medicamentos actuales, por ejemplo, el otuzumab, estimula este receptor CRAC que forma parte de la familia SLAM-F7 para activar a la célula NK para que degranule. De tal forma pues que la NK reconoce células carentes de complejo mayor de histocompatibilidad o células con estrés intracelular, pero si tenemos la ayuda de un anticuerpo monoclonal para estimularla, pues todo esto lo podemos favorecer. Vean, por ejemplo, células tumorales grises y células NK fluorescentes. Le damos clic, por favor.
Vean lo que sucede en videomicroscopía. La célula NK está destruyendo a la célula, en este caso es una línea de linfoma. Vean cómo la línea de linfoma va desapareciendo poco a poco, las vesículas apoptóticas y la célula muere. La célula dendrítica, otra célula importantísima. Si un paciente tiene cáncer, el paciente va a tener detritos apoptóticos de la célula neoplásica o a lo mejor residuos de necrosis de alguna célula que se haya destruido, pues estos antígenos son captados en cualquier lugar por las células dendríticas. Tenemos células dendríticas en todo nuestro cuerpo, son captados, procesados, y la célula dendrítica, como camina, como tiene la propiedad de migrar, lo hace hacia el ganglio linfático más cercano a ese sitio donde haya captado el antígeno tumoral, lo presenta el antígeno hacia los linfocitos, tanto CD4 como CD8, y estos últimos proliferan e inducen una respuesta inmune específica para este antígeno. Le damos clic, por favor. Aquí tienen células dendríticas y células estimulando a un linfocito T. Ven este linfocito T, ya una dendrítica lo capturó y está presentándole el antígeno. No conforme con eso, vean lo que va a pasar. Aquí hay una interacción, presentación antigénica entre el MHC y el TCR. Luego otra dendrítica le da otro llegue y antes de que se vaya, vean, un tercer arrimón le da la célula